Todos. Qué bueno, qué bueno que ya estemos todos por aquí, en, en, en la sesión. Bueno, los que estén conectados, gracias por venir a nuestra última sesión de este módulo de apologética. Recordemos que para el trabajo final, ustedes pueden escoger una escuela o uno de los enfoques de apologética que hemos visto hasta ahora y decir en qué casos lo utilizarían y por qué. Eh, la vez pasada les comenté un poco acerca de Greg Banson, el exponente del pensamiento presuposicionalista con mayor cantidad de obras disponibles en castellano de las traducciones. Pero hoy me gustaría comentarles sobre el pensamiento y la obra de dos personajes que ya mencionamos las veces anteriores, pero me gustaría presentarles a ustedes un panorama de la vida y pensamiento de Tim Keller y de Francis Schaeffer. Eh, Vamos a ver un video sobre el resumen de su vida y obra. Un momento. Podemos comenzar con Francis Schaeffer, porque fue quien murió hace casi 40 años. Tim Keller acaba de morir hace menos de 2 años. Creo que no me permite. Ah, aquí está, ya me permite compartir la pantalla. Tenía una dificultad. Gracias a nuestro hermano Crosby por haberse quedado aquí a ser el anfitrión de la reunión en lo que yo llegaba. Que se desarrolló en la misión evangélica por el año 1930, Fran llegó a los pies de Cristo. Era la década de 1970 y solo habían transcurrido algunos años desde que el Festival de Jazz de Montreux había sido inaugurado. El casino de la ciudad había abierto uno de sus salones para recibir a una multitud de jóvenes que esperaba un gran espectáculo. Los aplausos, los silbidos y los gritos que se oían en el lugar evidenciaban el éxtasis que se había apoderado de la audiencia. Aquella misma noche, los integrantes de Led Zeppelin subirían al escenario para interpretar ante el público suizo sus canciones. Fue en ese mismo evento, pero detrás de bambalinas, donde se produjo un encuentro muy particular. Frank Schaeffer, un joven que formaba parte del equipo técnico del festival, y el guitarrista Jimmy Page, leyendo el libro Huyendo de la Razón. Dicho volumen había sido escrito por un enigmático hombre llamado Francis Schaeffer. Embargado por la emoción, Frank abordó al experimentado músico y se presentó ante él como el hijo del prolífico autor. Page, con su aspecto desgarbado,
Profesor, ahorita no se está escuchando el video, al menos yo no lo escucho. El video no se escucha, no tiene sonido. Estoy viendo que hay problemas en el audio. Creo que sin pantalla completa debe de funcionar mejor. Vamos a ver si se escucha. El primer semestre de Estudios Generales de Filosofía y Lenguas Clásicas. ¿Sí se escucha ahí? Sí. Ahí Ah, sí, muy profesor. bien. Ah, muy bien. Es algo raro de la pantalla completa. Voy a, este, creo que por lo menos se vio un poco, aunque no se escuchara totalmente, se vio parte de la historia de Francis Schaeffer, de su experiencia que lo dejó insatisfecho en una iglesia que él llamaba liberal. En ese momento recordemos la época de la división de la iglesia presbiteriana con Gresham Machen, que fue quien fundó la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. De eso se trata esa parte de la historia de Schaeffer. Gresham Machen fue el autor del libro Cristianismo y Liberalismo que se muestra aquí. Entonces, esperemos que el audio continúe sin problemas. Cristianismo y Liberalismo de John Gresham Machen. Así, aquella amistad que comenzó el 26 de junio de 1932 derivó en un noviazgo que 3 años después se transformó en matrimonio. Con el correr de los años, Francis y Edith se convirtieron en padres de 4 hijos: Priscila, Susan, Deborah y Frank. En el año de 1935, Francis Schaeffer inició sus estudios bíblicos en el Westminster Theological Seminary, un seminario fundado por John Gresham Machen. Tiempo después, finalizó su educación teológica en el Faith Theological Seminary, un seminario que había sido establecido por la Iglesia Presbiteriana Bíblica en Wilmington, Delaware. Fue en esta denominación donde Francis sirvió como pastor en diversas congregaciones del estado de Pensilvania. En 1947, Frank y su esposa Edith visitaron varios países europeos. En esa travesía, Schaeffer quedó gratamente impresionado por la herencia reformada en Suiza y Holanda. Fue precisamente del viejo continente donde conoció a personajes como Old Healthy y Martin Lloyd-Jones. Este último influenció fuertemente el pensamiento de Francis. Sin embargo, con quien entabló una gran amistad fue con el estudioso de arte Hans Ruckmacher.
Hans y Francis estaban tan entusiasmados con sus conversaciones que dejaron de ir a reuniones y compromisos para hablar sobre la relación entre la fe que habían encontrado tras su conversión y la cultura popular. Un año más tarde, en 1948, los Schaeffer se radicaron en Suiza con el objetivo de servir a la Iglesia de Europa, que se enfrentaba a un creciente liberalismo teológico. Habían transcurrido 16 años desde que Edith y Francis se habían conocido en aquella conferencia, donde juntos defendieron la identidad de Cristo y la autoridad de la Escritura. Ahora, los Schaeffer estaban en el viejo continente para seguir batallando por los mismos ideales. Francis y Edith se dedicaron a compartir el mensaje del Evangelio y se enfocaron en el entrenamiento de creyentes que pudieran refutar las enseñanzas del liberalismo. Edith, me siento realmente hecho pedazos por la carencia de realidad, la falta de resultados. Ahora no se escucha de nuevo. Entre cristianos ortodoxos. Debió ser mi micrófono, que lo cerré. Lo voy a mantener abierto entonces. Resultados de los que Francis y Edith se dedicaron a compartir el mensaje del Evangelio y se enfocaron en el entrenamiento de creyentes que pudieran refutar las enseñanzas del liberalismo. Edith, me siento realmente hecho pedazos por la carencia de realidad, la falta de resultados de los que habla la Biblia y que deberían verse en el pueblo del Señor. El inicio de los años 50 trajo consigo una crisis personal en la vida de Schaeffer. Él había abrazado y defendido todas las doctrinas correctas, pero en algún momento llegó a considerar que su vida espiritual se había secado. Las disputas teológicas, la segmentación entre creyentes y las luchas denominacionales causaron un gran dolor en su corazón. Después de observar tantas contiendas entre cristianos ortodoxos, Frank llegó a cuestionarse si en verdad podía seguir afirmando el cristianismo con sinceridad. De hecho, fueron estas mismas divisiones entre el pueblo de Dios las que llevaron a Schaeffer a la conclusión de que la historia de la teología es con frecuencia una larga exhibición de un deseo de ganar. Pero a principios de 1952, Francis decidió reexaminar todo, desde los conceptos más básicos hasta los más complejos. Como resultado, Schaeffer resurgió de la crisis con un nuevo sentido de la realidad de la fe cristiana. Y es que las escrituras jugaron un papel fundamental en su vida. Fue a través de la Biblia que él experimentó su conversión. Fue por la misma palabra de Dios que abandonó la iglesia liberal para moverse hacia aguas conservadoras. Fue por causa de la escritura que conoció a su esposa Edith, y fue la misma palabra inspirada la que lo sacó de aquel abismo de depresión. Sin la Biblia y sin su actitud de dependencia de Dios, Schaeffer nunca hubiese sido Schaeffer. A pesar de su gran dedicación al ministerio, Francis y Edith siempre mostraron compromiso para con su familia. Edith se caracterizó por su gran hospitalidad, el cuidado de sus hijos y la oración. Entre 1951 y 52, la familia tuvo dificultades económicas, pero la actitud constante de oración y de dependencia del Señor por parte de Edith fueron fundamentales en aquel periodo. Según registran algunos de sus biógrafos, Francis estuvo profundamente involucrado en la vida de cada uno de sus hijos, estando constantemente disponible para ellos. Les explicó el arte, la historia, la vida en la ciudad y el campo, la filosofía, las ruinas romanas y los esfuerzos medievales y renacentistas para civilizar una historia humana dañada. De hecho, un sello distintivo de los Schaeffer era la hora de la comida, momento en que por lo general la familia tenía conversaciones profundas. Frank, el único hijo varón del matrimonio Schaeffer, contrajo poliomielitis cuando tan solo tenía 2 años, por lo que sus padres tuvieron que darle una atención especial. Siendo un adolescente, el rebelde Frank se escapó de su internado en Inglaterra, por lo que tuvo que hacer homeschooling en casa de los Schaeffer en Suiza. A sus 23 años, Frank también dirigió la serie ¿Cómo debemos vivir entonces?, la cual registró las enseñanzas de su padre. Sin embargo, en su libro Crazy for God, el hijo mayor de los Schaeffer presentó un retrato muy divergente de la vida y pensamiento de su progenitor.
Allí señaló, por ejemplo, que las principales pasiones de Francis no eran la Biblia ni la teología, sino el arte y la cultura. También afirmó que su padre tuvo frecuentes episodios de depresión y una relación verbal y físicamente abusiva con su madre Dina. Sin embargo, personas muy cercanas al matrimonio Schaeffer contradicen su relato. Por ejemplo, Os Guinness, que vivió con los Schaeffer y fue amigo cercano de padre e hijo, señaló que Crazy for God es una caricatura difamatoria. Aunque inicialmente Frank Schaeffer apoyó las ideas y el programa político de su padre, se distanció de muchos de esos puntos de vista. Primero se convirtió en seguidor de la Iglesia Ortodoxa Oriental, luego pasó a ser un liberal y se describió como un ateo que cree en Dios. Con el tiempo, la credibilidad de Frank Schaeffer se fue desgastando y hoy es un referente poco confiable para acercarse a la figura de su padre Francis, pues en general se contradice, ya que algunas obras exalta a su padre y en otras le acusa. Ningún crítico ha hecho tanto daño a la obra de su vida que su hijo. Con un hijo así, ¿quién necesita enemigos? El problema no es tanto que Frank revele y proclame los fallos y debilidades de sus padres, algo que honestamente siempre Schaeffer reconoció, sino que le acuse de hipocresía y deshonestidad. El 5 de junio de 1955, después de su gran crisis espiritual, Francis y Edith abrieron las puertas de su casa en los Alpes suizos con la idea de que las personas encontrasen respuestas satisfactorias a sus preguntas sobre Dios y la vida. Un lugar donde los asistentes pudiesen ver y experimentar una demostración práctica del amor cristiano. Fue así como comenzó la comunidad L'Abri, una palabra francesa que se traduce al español como refugio. Tanto Edith como yo hemos sentido que el Señor no ha llamado esta obra para que sea, en modo alguno y en primer lugar, de evangelización, sino más bien una pequeña demostración de la existencia y el carácter del Dios que existe. La diversidad entre los visitantes de la comunidad L'Abri era notoria. Algunos eran actores, bailarines y cantantes, otros pintores, escritores y jóvenes bohemios que rechazaban las convenciones sociales en la década de los 50. Con respecto a la fe de los asistentes, había mucha variedad. Algunos eran católicos, protestantes o judíos, otros existencialistas o ateos de izquierda. También se recibieron a muchos jóvenes con problemas de drogas. Ahora bien, lo sorprendente de este contexto es que todos ellos habían llegado al refugio cuyo principal objetivo era la difusión de la fe cristiana. Con mucho discernimiento, Schaeffer dirigió a esta audiencia hacia las Escrituras. En L'Abri se realizaban diversos estudios bíblicos, siendo la Epístola a los Romanos uno de los libros más expuestos en enseñanzas y conferencias. También se compartían comidas, reuniones, paseos y trabajos prácticos. El impacto de las enseñanzas de Schaeffer en L'Abri marcó la vida de personajes como Os Guinness, Ellis Potter y Richard Winton. Nunca he conocido a nadie con tanta pasión por Dios, combinada con una pasión por las personas, combinada con una pasión por la verdad. Esta es una combinación extremadamente rara. Schaeffer la encarnó. Estaba en el Zen y luego me enfrenté a la realidad del cristianismo a través de reuniones en 1976 con Francis Schaeffer y me convencí de que era más verdadero, más satisfactorio, más absoluto, más exacto, más vivo. Así que me convertí en cristiano. Si las enseñanzas de Francis Schaeffer no me hubieran ayudado tanto, me pregunto si habría sobrevivido a la psiquiatría. De muchas maneras, me ayudó a construir una base y un marco firmes, dentro del cual desarrollar una mente cristiana en la disciplina académica y la práctica terapéutica de la psiquiatría. Vi por primera vez cuán importantes son las visiones del mundo para moldear la vida y el pensamiento. A L'Abri se le acusó infundadamente de comunista, concepto muy complejo en el marco de la Guerra Fría. Sin embargo, se abrieron nuevas sedes en Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Todas ellas bajo dos principios fundamentales: la verdad importa y la gente importa. Una de las convicciones bíblicas que Schaeffer defendió a lo largo de su ministerio fue el concepto teológico del imago Dei, palabra que en latín hace referencia a la imagen de Dios en el ser humano. Bajo la concepción de esta verdad escritural, Francis sostuvo un alto concepto de la dignidad humana al manifestar su oposición hacia el aborto, la eutanasia y el infanticidio. De forma positiva, analizó las artes creativas como un testimonio del imago Dei
a pesar del pecado y la decadencia de la raza humana. En cuanto a la apologética, Schaeffer consideró que la mejor aproximación a esta era desde el presuposicionalismo. Asimismo, afirmó la doble realidad de que no hay verdad sin amor, pero también que no hay amor sin verdad. Siempre sostuvo y enfatizó un principio fundamental: una verdad puede ser fría y cruel si se comunica sin amor. Esta conclusión, que a primera vista parece simple, cobra mucha más relevancia cuando consideramos los motivos que llevaron a Schaeffer a la crisis espiritual que atravesó en 1950. Un tema en el que Francis Schaeffer profundizó fue el ascenso y la caída de la civilización occidental. Su libro y serie audiovisual, ¿Cómo debemos vivir entonces?, explica aquella tesis a través de la música, el arte, la filosofía, el cine y la teología. En cuanto a lo doctrinal, Schaeffer fue un calvinista ortodoxo que dio mucha importancia a la autoridad infalible e inerrante de la Escritura, como cuestión crucial del ser y el carácter evangélico. Participó en el Concilio de Inerrancia Bíblica que tuvo lugar en Chicago y en el Congreso de Evangelización Mundial de Lausanne. También se alineó con la ortodoxia evangélica estadounidense, por lo cual desaprobó la teología de Karl Barth, quien sostenía que la Biblia contiene, pero no es, la palabra de Dios. Para algunos, Francis Schaeffer fue demasiado conservador. En círculos liberales, muchos le describieron como el gurú del fundamentalismo. Lo de gurú se debía a su conexión con el ambiente hippie de finales de los 60 y principios de los 70, pero también por la extravagancia de su apariencia y la diversidad de temáticas que abordó. El alcance y la influencia de Francis Schaeffer fue significativo. A partir de 1968, y buscando ampliar su audiencia, el teólogo y apologista comenzó a publicar sus libros, cintas de cassette e incluso películas de cine. Escribió 22 libros durante su vida, entre ellos La verdadera espiritualidad y Cómo viviremos entonces. Francis y su esposa Edith dejaron una huella en muchas personas a través de su vida y trabajo. Influyeron en el pensamiento de músicos reconocidos, distinguidos escritores y dotados académicos. Hasta el final de su vida, Franz se vistió con la chaqueta india de estilo Nehru, botas de montaña, pelo largo y barba de chibú. En aquel tiempo, la mayoría de personas de su edad usaban traje y corbata, así que su apariencia no era común en adultos mayores ni en predicadores evangélicos. Francis Schaeffer murió de cáncer el 15 de mayo de 1984, a sus 72 años. De acuerdo con uno de sus biógrafos, sus últimas palabras fueron: "Su gracia es suficiente". La historia de este gran pensador cristiano es un fiel testimonio del poder transformador, vivificador y autoritativo de las Escrituras y de la gracia de Dios. De la misma manera, su crisis personal nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de cultivar la doctrina, pero sin olvidar la devoción y la práctica del amor cristiano, para evitar caer en un legalismo evangélico y vivir en un autoengaño. Yo diría que si el cristianismo es verdad, debería tocar la totalidad de la vida. Después de todo, si Dios está ahí, si no es tan solo una respuesta a una pregunta intelectual, entonces lo está realmente. Deberíamos amarlo. Estamos llamados a adorarlo, a tener relación con Él y, de manera incidental, a obedecerle. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué impacto consideras que debe tener la Escritura en la conversión al Evangelio, especialmente en ambientes agnósticos o ateos? ¿Cuáles son las diferentes maneras en que los cristianos pueden emplear la filosofía, la música, el cine, la historia, la cultura y otras disciplinas artísticas para hacer apologética? ¿Cuál crees que es el mayor legado e influencia de Francis Schaeffer en el pensamiento cristiano y en la cultura contemporánea? ¿Qué les pareció, hermanos? Algunos quizá ya sabían ciertos datos de la vida de Francis Schaeffer, pero me parece que este hermano que hizo un resumen muy bien, con mucha variedad, muy bien explicado de lo que lo llevó a la pasión que le caracterizó, a los ministerios que emprendió, su vida familiar. Él resumió muy bien lo que yo les dije la vez pasada sobre Frankie, el hijo,
sobre sus posturas controvertidas y también contradictorias acerca de la vida familiar y la vida del papá. Entonces, pues sí, eh, pero el hermano que hizo este video usó muy buenas citas, tal como esa de que a Schaeffer se le conoció o conoce en ciertos círculos como el gurú del fundamentalismo, por su postura en contra del liberalismo. Recordemos, hermanos, que la época de los primeros años del siglo XX, es decir, de 1900 a 1920 o 30, empezó la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras, pero a nivel teológico, las polémicas en los círculos presbiterianos o reformados estaban muy duras con respecto a no solo en los presbiterianos y reformados, en las facultades de teología protestantes en general, en Europa, por ejemplo, pero también en algunos lugares de Estados Unidos, las polémicas muy fuertes fueron acerca del nacimiento virginal, ¿verdad? Fueron acerca de la resurrección literal, si realmente hubo una resurrección. Por ejemplo, les cuento, quizá no es tan conocido en Latinoamérica o aquí mismo en Estados Unidos, mucha gente no ha reparado en eso o quizá no lo ha oído tampoco. El hecho de que un líder, pastor bautista muy fuerte, con una aportación incalculable, como fue Martin Luther King, el pastor bautista que fue uno de los principales líderes, si no es que el portavoz más conocido del movimiento de los derechos civiles, que conllevó a la modificación de leyes muy importantes hacia 1964 y 65, que terminaran al menos jurídicamente con la segregación racial contra los negros, especialmente porque había habido una guerra civil 100 años antes, y todos esos 100 años de 1865 a 1960, 65, había todavía discriminación, crímenes de odio, fue bastante fuerte. Pero el caso es que Martin Luther King, por ejemplo, que era doctor en teología, él tuvo una educación, aunque fue profundamente influido por su experiencia como afroamericano, en algún momento como estudiante en su tesis rechazó la idea de la resurrección corporal. Eso poca gente lo sabe. Muy probablemente yo esperaría que se haya arrepentido a la vez que conoció, ¿verdad?, de cerca el poder de la fe para convocar, ¿no?, a las movilizaciones que llevaron a tanta gente a pronunciarse a favor de la equidad a nivel racial. Entonces esperemos que el hermano Martin Luther King, con toda su trayectoria y con el amor cristiano que le demostró el pueblo, que lo apoyó, pues haya podido corregir esa falta de fe o creencia en la resurrección corporal. Pero de ese tamaño de controversias estamos hablando, hermanos, ¿no? El nacimiento virginal, la resurrección, de qué se compone la Biblia o qué implica cuando se habla de la palabra de Dios. Por eso, cuando hablé y nuestro hermano Esli Natán se acordó y me citó la semana pasada sobre un módulo que les di, me parece, si no mal recuerdo, el de hermenéutica o de exégesis, que una de las polémicas por las que se recuerda a Barth, especialmente por el lado de Schaeffer, fue su ataque del hecho de que la Biblia contiene la palabra de Dios y que no es la palabra de Dios. Francis Schaeffer pues nunca le perdonó a Barth, no quiero decirlo, no quiero hablar del perdón como término teológico, digo, nunca estuvo de acuerdo con el hecho de que Barth postulara de que la Biblia no fuese la palabra de Dios, sino que fuera el contenido solamente. Por ahí Cornelius Van Til, también les he hablado de él, uno de los presuposicionalistas más reconocidos, murió 3 años después de Francis Schaeffer, hace 37, en 1987. También fue bastante crítico de Barth por esta
aseveración de que la Biblia contiene, o no, más bien contiene, pero no es en sí, en el texto, la palabra de Dios. De hecho, hay un libro que se llama Cristianismo y Bartianismo, escrito por Van Til. Entonces, estos dos personajes, Van Til y Schaeffer, siempre fueron muy críticos de ciertas posturas, que más que liberal a Barth sería más correcto colocarlo en el campo de la teología dialéctica. Si bien sí se educó bajo profesores de teología liberal en Alemania, la Primera Guerra Mundial le hizo cambiar de parecer y se ve muy claro este cambio de parecer en su comentario a los romanos. Pero en fin, esas son cosas de las polémicas que a mí me han interesado estudiar y se lo comento aquí a ustedes para darles un poco más de trasfondo. Pero, ¿qué piensan ustedes, hermanos, acerca del ambiente académico, cuestiones de académico y el medio cultural, ¿verdad? Como nos lo dijo el hermano al final de este video. ¿Qué lugar o qué papel puede jugar un tipo de apologética que aborde el arte? El arte no solo pictórico, sino la escultura o cualquier forma de estética, el arte gráfico, la danza, cualquier forma de arte, ¿verdad? Cualquier tipo de obra de arte, o el cine, por ejemplo, que también hay cine de arte, pero hay muchos géneros también cinematográficos. En fin, el campo académico que ustedes quieran, ¿qué papel podría jugar la apologética en esos medios con teorías, con métodos, con formas de abordar el mundo y la realidad que son bastante sofisticados? No sé si alguno de ustedes lo haya experimentado o se haya topado con gente del medio artístico, del medio intelectual, que sean quizá no creyentes, o si no son ateos de manera hostil, por lo menos no son creyentes en la fe salvadora de Cristo. No sé qué les parece. Sí, el contexto de Francis Schaeffer, vaya que era pues una época interesantísima, ¿no? Los hippies en Europa, eh, o en cualquier parte del mundo occidental, eh, pues fue la revolución que se le llama cultural o la revolución sexual, llaman algunos también a ciertas prácticas. La música del rock and roll, por ahí dice que era el lema de los jóvenes sesenteros, setenteros: sexo, drogas y rock and roll. Ese era el mundo en el que vivió y trabajó Francis Schaeffer con muchos curiosos, intelectualmente curiosos, que pasaban por su refugio, como se le llamó a su ministerio, el refugio en francés, en los Alpes suizos. Si quieren, espérenme un momento y si hay preguntas o comentarios después, lo podemos pasar más adelante. Déjenme compartirles sobre la vida y pensamiento de Tim Keller. Él, si bien era joven en la época de los hippies, él fue joven sesentero, setentero, acaba de morir hace poco, también de cáncer. Desafortunadamente, pues fue una batalla muy difícil, como por 2 años, cáncer de páncreas que le dio a Tim Keller, pero fundó una iglesia muy grande que tiene varios sitios, o varias, no sucursales, varias ubicaciones dentro de la ciudad de Nueva York. Y todavía tiene una red de plantación de iglesia. Hay una red de plantación de iglesia que se llama Ciudad a Ciudad, City to City, que él fundó.
y que pues se basa mucho los principios bajo los que opera esta red de plantadores de iglesia, pues se basa mucho en el esquema que plasmó Tim Keller en sus obras, en su práctica pastoral, etcétera. El mismo hermano que compiló este material de Francis Schaeffer también recopiló el Tim Keller. Déjenme mostrarles en un momento. En la tarde del 11 de febrero de 2006, una fuerte tormenta invernal llegó a Nueva York. A las 4 de la tarde del día siguiente, habían caído casi 27 pulgadas de nieve en Central Park, superando el récord establecido en 1947. Esa noche, mientras muchas calles de la ciudad permanecían intransitables, me dirigí a una iglesia del Upper West Side de Manhattan y encontré a unas 600 personas, en su mayoría jóvenes profesionales, apretujadas en los bancos. Habían venido a escuchar el cuarto sermón del día de un pastor presbiteriano llamado Timothy J. Keller. Yo estaba allí, como periodista de la región del Times, para observar al que quizás sea el más dotado comunicador de enseñanzas cristianas históricamente ortodoxas del país. Keller llevaba gafas y era calvo. Vestía un blazer negro y corbata roja. Medía más de 2 metros. El escenario le hacía parecer aún más imponente, sobre todo cuando levantaba la mano para decir algo. Pero sus modales y su tono eran los de un profesor de inglés. Con un fajo de notas en un atril, predicó una disquisición reflexiva sobre la sanidad por Jesús de un paralítico, valiéndose de lecturas de C.S. Lewis, El Village Voice y el cuento de hadas de George MacDonald, La princesa y el duende. Y fue como el periodista Michael Luo describió su encuentro con Timothy Keller en un artículo publicado en The New Yorker titulado La fe clarividente de Tim Keller, el pastor que creó un nuevo modelo para el pensamiento cristiano, mostrando cómo la doctrina tradicional podría hacer frente a la crisis de la vida moderna. Pero, ¿quién era Timothy Keller? ¿Cuál es su historia y cómo su ministerio llegó a ser tan relevante? Timothy James Keller nació el 23 de septiembre de 1950 en la pequeña ciudad de Allentown, Pensilvania, siendo el mayor de los 3 hijos de William, un gerente de publicidad televisiva, y Louise Keller, una ama de casa. En cuanto a su fe, la familia Keller se definía a sí misma como luterana. El tímido y socialmente torpe Timothy asistió durante 2 años a clases de confirmación en su iglesia luterana, pero posteriormente dijo que la mayoría de las cosas que aprendió por aquel tiempo lo llevaron a pensar que para él la religión se trataba de ser amable. No obstante, Keller se convirtió al cristianismo durante su tiempo en Bucknell University, a donde fue en 1968. Durante su segundo año de estudio, luego de tener algunas luchas internas sobre su identidad, encontró en el cristianismo una respuesta racional a sus batallas internas. Luego de su conversión, Keller se unió a la Asociación Cristiana InterVarsity y sirvió como miembro del cuerpo de trabajo. En parte porque estos cristianos parecían preocuparse por el movimiento de derechos civiles, algo que le interesaba. En 1970, los estudiantes de Bucknell iniciaron una protesta en contra de la guerra de Vietnam. Entonces Tim y otros miembros del InterVarsity entablaron conversaciones con los estudiantes en huelga. Un cartel en particular llamó la atención de Keller. El cartel decía: la resurrección de Jesucristo es intelectualmente creíble y existencialmente satisfactoria. Gracias a su aguda capacidad de observación y análisis, y quizá por la influencia de sus lecturas de John Stott o F.F. Bruce, el propio Keller definió posteriormente a un cristiano como alguien que encuentra el cristianismo tanto racional como intelectualmente creíble.
pero también emocional y existencialmente verdadero y satisfactorio. Entonces Keller se tomó muy en serio lo que podría ser un llamado al ministerio pastoral y tras graduarse de su bachelor en letras en 1972, ingresó al seminario teológico Gordon Conwell. Gordon Conwell ofrecía un ambiente fresco y apasionante a los estudiantes. El profesorado estaba formado por teólogos notables como Roger Nichol, que enseñaba teología reformada e inerrancia bíblica, y Richard Lovelace, que introdujo a Keller en las obras de escritores como Flannery O'Connor y John Owen, encendiendo su pasión por Jonathan Edwards y el avivamiento. Durante su tiempo en el seminario, Keller aún no se había decidido sobre a qué denominación debería entrar. Las razones principales de su inseguridad tenían que ver con cuestiones sobre el bautismo y la predestinación. Pero en su último semestre, un profesor lo convenció de convertirse en presbiteriano. Quizá una de las personas que más influyó en el pensamiento de Keller fue el teólogo y profesor Edmund Clowney. En 1973, Clowney invitó a Keller a dar un paseo para hablar sobre el ministerio mientras tomaban unos refrescos. Al final de su vida, Clowney y Keller enseñaban juntos en el Reformed Theological Seminary. Keller siempre le atribuyó a Clowney su interpretación básica de los dos hijos en Lucas 15, que se convertiría posteriormente en su famoso libro El Dios Pródigo. Keller también habló posteriormente de su gran deuda con Clowney en cuanto a su amor por la iglesia local y el ministerio pastoral. Estando en Gordon Conwell, Keller conoció a Kathy Louise Christie. Curiosamente, Kathy había llegado a la fe leyendo a C.S. Lewis, con quien mantuvo correspondencia. Lewis medió en una disputa entre Kathy, de 12 años, y su profesor de inglés en esta carta de abril de 1963. La última carta que le envió fue menos de 2 semanas antes de que Lewis muriera, el 22 de noviembre de 1963. Tan preciado era Lewis para Kathy que cuando ésta tenía tan solo 14 años, viajó a Oxford con unos amigos para visitar a Warney, el hermano de Lewis, que entonces aún vivía en The Kilns. Entonces la joven Kathy empezó a compartir su amor por la serie Narnia de Lewis con su nuevo amigo. Keller nunca llegó a imaginarse la profunda influencia que Lewis tendría en su carrera como predicador y escritor. Keller citaría ampliamente a Lewis y podríamos concluir que fue su autor favorito. Timothy y Kathy se casaron en 1975, un semestre antes de la graduación de Tim. Hay que resaltar que además de la gran influencia intelectual que Kathy tuvo sobre su esposo, ella misma obtuvo una maestría en Gordon Conwell, y posteriormente juntos escribieron El significado del matrimonio y Los cantos de Jesús, entre otros libros. Después de su graduación, Keller continuaría trabajando con InterVarsity en Boston y fue ordenado allí antes de servir como ministro. Luego se mudaría para servir como pastor en la West Hopewell Presbyterian Church en Hopewell, Virginia. En esta ciudad, considerada la capital química del sur, debido a su famosa planta de DuPont, nacieron los 3 hijos de los Keller. El sencillo salario de Tim en Hopewell no incluía un presupuesto para libros, pero amigos y familiares le regalaron títulos de Banner of Truth para Navidad y los leyó durante todo el año. Entre sus autores favoritos estaban Thomas Brooks, John Owen y Charles Spurgeon. Tim a veces conducía con un libro de bolsillo puritano apoyado en el volante. Keller recordaría estos primeros años de ministerio como un periodo de mucho aprendizaje. Mis sermones eran demasiado largos. Mis enfoques pastorales con algunas personas no funcionaban. A veces era demasiado directo y otras no lo suficiente. Puse en marcha nuevos programas que nadie quería. Pero como la congregación me apoyaba y me quería tanto, pude cometer esos errores sin que nadie me atacara por ellos. También diría sobre su experiencia en Hopewell lo siguiente. Aprendí
a no construir un ministerio sobre el carisma de liderazgo, que de todos modos no tenía, o la habilidad para predicar, que al principio no era tanta, sino sobre el amor pastoral a la gente y el arrepentimiento cuando me equivocaba. En un pueblo pequeño, la gente te seguirá si confía en ti, en tu carácter, personalmente. Y esa confianza tiene que construirse en las relaciones personales. En 1976, Tim y Kathy se unieron a más de 16,000 jóvenes cristianos en un evento Urbana 76, que contó con oradores como Billy Graham, John Perkins, Edmund Clowney, Elizabeth Elliot y Helen Rothbeer. John Stott pronunció 4 exposiciones sobre las misiones, dándole a Tim su primer modelo de predicación expositiva. Para Keller, Stott contribuyó más que nadie a concebir el evangelicalismo como un espacio intermedio entre el fundamentalismo y los movimientos más abiertos. Mientras servía como pastor en Hopewell, Keller continuó estudiando para un doctorado en ministerio, título que obtuvo en el Westminster Theological Seminary en 1981. Otra persona que influiría profundamente en la vida y el ministerio de Keller fue Elizabeth Elliot. Elliot formó tanto a Tim como a Kathy en lo que llegó a conocerse como los papeles complementarios del hombre y la mujer en la iglesia y el hogar. En su libro Déjame ser mujer, Elliot publicó un extracto de uno de los trabajos de clase de Kathy. A la par que desarrollaba su ministerio pastoral, Keller empezó a supervisar el desarrollo de nuevas congregaciones en la región del Atlántico Medio para la Iglesia Presbiteriana. Tras sus 9 años de ministerio en Virginia, Keller regresó a Pensilvania para enseñar teología en el Westminster Theological Seminary y para terminar su tesis doctoral. Se incorporó al profesorado de Westminster en 1984 y se hizo cargo de los cursos de predicación y liderazgo pastoral bajo la supervisión de su mentor Edmund Clowney. 2 personas que también influyeron fuertemente en el pensamiento, ministerio y la visión sobre plantación de iglesias de Keller fueron Harvey Cohn y Jack Miller. El primero profesor de Westminster y el segundo pastor de los Keller entre 1984 y 1989 en Pensilvania. Ambos influyeron en Keller en cuanto a su visión sobre la contextualización urbana del Evangelio y las misiones en entornos post-cristianos. Pero quizá el que fue el reto más grande de la vida de Keller tocó a su puerta en 1989. Mientras el propio Keller y 2 ministros más rechazaron lo que para ellos era una desalentadora propuesta de la Iglesia Presbiteriana en América para ser pastores en la ciudad de Nueva York, Keller se sintió obligado a reconsiderar y a aceptar el reto él mismo. Sentí que sería cobarde de mi parte no hacerlo, pero teníamos una especie de sensación de malestar en la boca del estómago todos los días, dijo Keller sobre lo difícil que fue tomar la decisión. Casi todo el mundo me dijo que era una tontería. Manhattan era tierra de escépticos, críticos e insolentes. La clase media, el público convencional para una iglesia, huía de la ciudad a causa de la delincuencia y el aumento de los costes. Recordaría Keller más adelante. En junio de 1989, los Keller se mudaron a la céntrica isla Roosevelt, donde estaba el apartamento en el que vivieron por el resto de su vida. Encontraron en la isla un lugar relativamente tranquilo para levantar una familia. Ese mismo año, Keller publicaría su trabajo doctoral, que se convirtió en su primer libro, Ministerios de Misericordia, encarnando la parábola del buen samaritano. El ambiente multicultural y competitivo de la gran ciudad llevó a Keller a preguntarse sobre cómo llevar el evangelio a esta gran cantidad de personas que parecían muy ambiciosas como para querer escuchar el evangelio. Los Keller entendieron que la ciudad era la capital, quizá mundial, de las finanzas, la educación, la política y el arte. Ellos querían hacer su parte.
enfocándose en la evangelización de la población migrante, cada vez más numerosa en la ciudad. La iglesia llamada Redeemer Presbyterian Church tuvo cierto renombre. A finales de 1989 contaba con una asistencia regular de unos 250 fieles. En el otoño de 1990, la iglesia atraía a 600 personas. Sin embargo, un momento clave llegó en 2001, justo después de los ataques terroristas del 11S. El domingo después de los ataques, al menos 5,000 personas llegaron a Redeemer. Cuando la ciudad volvió a la normalidad, la asistencia semanal a Redeemer había aumentado en unas 800 personas. Bajo el liderazgo de Keller, Redeemer amplió su alcance ofreciendo apoyo y orientación a personas que aspiraban a establecer iglesias en entornos urbanos. En 2006, Redeemer había establecido con éxito 16 congregaciones afiliadas a la Iglesia Presbiteriana en América. Además, desempeñó un papel decisivo en la asistencia a unas 50 iglesias de diversas denominaciones para que iniciaran sus ministerios en la ciudad de Nueva York. Describiendo su experiencia asistiendo a Redeemer, el periodista Richard Liu dijo: A diferencia de muchas mega iglesias suburbanas, con sus bandas de alabanza de rock suave y sus sermones fáciles de entender, los servicios de Redeemer eran casi desafiantemente aburridos, con himnos y liturgia tradicionales. Pero los sermones eran irónicos y eruditos, llenos de alusiones literarias y referencias filosóficas. Y Keller era astuto a la hora de instar a sus fieles a examinar sus dioses falsos, su búsqueda de tótems como el poder, el estatus y la riqueza que la ciudad fomentaba. Gracias a su experiencia como plantador, Keller empezó a ayudar a pastores urbanos más allá de los confines de la ciudad de Nueva York. En ciudades como Boston, Washington, D.C., Londres o Ámsterdam, permitiéndoles contextualizar eficazmente el mensaje del Evangelio en sus respectivos entornos urbanos. Bajo el liderazgo de Keller, la Redeemer Presbyterian Church en Manhattan creció en menos de una década, desde los 50 miembros hasta una asistencia de 5,000 personas en los servicios de cada domingo. La iglesia ha tenido un fuerte enfoque en los profesionales urbanos jóvenes, los cuales Keller creía que tenían una influencia desproporcionada en la cultura y en las ideas. En 2004, Christianity Today reconoció el éxito del enfoque de la iglesia y señaló que se trataba de una de las congregaciones más vitales de Manhattan. Asimismo, impulsada por el enfoque de Keller en los ministerios de misericordia, Redeemer Presbyterian Church de Manhattan fundó Hope for New York, una organización sin ánimo de lucro que envía voluntarios y subvenciones a más de 40 ministerios basados en la fe que trabajan en las necesidades sociales de Nueva York. Otras de las iniciativas de Redeemer Presbyterian Church fueron el Centro para la Fe y el Trabajo, una entidad especializada en entrenar a jóvenes profesionales en teología cristiana, y Redeemer City to City, un grupo de trabajo que entrena a pastores y financia la plantación de iglesias en Nueva York, otras ciudades de Estados Unidos y varias zonas del mundo. En 2005, Keller cofundó junto al teólogo D.A. Carson la Organización de Recursos e Información Teológica de Gospel Coalition. El objetivo del ministerio era abordar las necesidades de evangelización y de recursos bíblicos centrados en el Evangelio en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Como cofundador y vicepresidente de The Gospel Coalition, Keller redactó la confesión y la visión teológica del ministerio, que fue debatida y adoptada por el Consejo de Pastores en pleno en una reunión celebrada en 2007 en el campus de la Trinity Evangelical Divinity School, al norte de Chicago. A pesar de la profunda preparación teológica y la amplia experiencia de Keller, pasaron casi 20 años entre la publicación de Ministerios de Misericordia hasta su siguiente libro. Fue solo hasta 2008 que incursionó de nuevo con el libro La Razón de Dios,
un texto apologético en el que examinó las principales objeciones que encontró a la fe cristiana mientras servía como pastor en Nueva York. La razón de Dios se convirtió rápidamente en un éxito de ventas, alcanzando el puesto número 7 en la lista de best-seller del New York Times. El libro abordaba el escepticismo hacia Dios, tratando las dudas al tiempo que retaba a los escépticos a examinar sus propios saltos de fe. Keller se convirtió rápidamente en una figura muy conocida por su compromiso con la defensa de la fe, especialmente en los ambientes anticristianos que veían en las creencias religiosas una tendencia antiintelectualista. En el año 2017, Keller dejó su cargo como pastor en Redeemer. En ese momento, la iglesia contaba con más de 5,000 fieles en sus múltiples servicios dominicales, lo que la convertía en una de las mayores iglesias protestantes de Nueva York. Como un punto adicional, Keller fundó al final de su vida The Keller Center for Cultural Apologetics, una institución dedicada a la promoción del Evangelio y la formación de nuevos líderes de cara a los desafíos de una sociedad postcristiana. En junio de 2020, durante los confinamientos producto del COVID-19, Keller anunció que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas y que había empezado a recibir quimioterapia. Cuando publicó la noticia sobre su cáncer, dijo: Tengo cáncer pancreático, pero es infinitamente reconfortante tener un Dios que es infinitamente más sabio y más amoroso que yo. Él tiene muchas buenas razones para todo lo que hace y admito que yo no puedo saberlo. Y allí está mi esperanza y mi fortaleza. Timothy Keller falleció el 19 de mayo de 2023 en su apartamento en Nueva York a la edad de 72 años, 3 años después de haber sido diagnosticado con cáncer. Pero, ¿por qué el ministerio de Keller fue tan importante y cuál es su legado para la iglesia de nuestro tiempo? En sus últimas décadas, la influencia de Keller se extendió desde su destacada presencia en importantes publicaciones como The Times, The Atlantic, The New Yorker y otras revistas, pasando por sus apariciones en programas de televisión, además de sostener relación con importantes periodistas, científicos y políticos, y de que varios de sus libros aparecieran entre los libros más vendidos del New York Times. Sin embargo, el mundo que Keller imaginó iba mucho más allá de los medios y la popularidad. Él imaginaba un mundo donde la gracia revelada en el Evangelio pudiera abrirse un camino entre las complejidades de la fe y el secularismo. Si Keller hubiera optado por quedarse en el Westminster Theological Seminary en lugar de mudarse a Nueva York con su joven familia para fundar la iglesia Redeemer, es muy probable que hubiera sobresalido como profesor. Pero él quería servir como pastor en una iglesia local en la que pudiera llevar adelante la misión, en la que es quizá la ciudad más postcristiana de los Estados Unidos. Él pudo ver ese ambiente escéptico y poco abierto a la fe como una frontera misionera resistente y desafiante a la que estaba llamado a ir. Al ir a Nueva York y sentar las bases de una comunidad cristiana conservadora y centrada en el Evangelio que atrajo a miles de personas, marcó la ruta para la misión en el horizonte del siglo XXI. A lo largo de su ministerio y especialmente en las últimas 2 décadas, Keller fue una de las figuras más reconocidas en el resurgimiento de la doctrina evangélica reformada. La fascinante combinación de profundidad y claridad de su apologética y sus reflexiones bíblicas centradas siempre en el Evangelio han ejercido un papel fundamental en este despertar. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál crees que es el legado más importante de Timothy Keller para la iglesia de hoy?
Pues nuevamente, no sé si algunos de ustedes ya tuvieran esta introducción o se hubieran enterado tanto de algunos de los libros muy conocidos de Tim Keller como de los eventos que incluyeron su vida. Pero me pareció bueno reflexionar en esto porque el ejemplo de Keller es el ejemplo que podemos tomar de cómo el enfoque apologético presuposicional, que obviamente moldea las bases de lo que él plantea en la razón de Dios, en las principales objeciones, como el problema del mal, por qué un Dios misericordioso permite que pase el mal en el mundo, y la injusticia de la que ha sido cómplice o de la que han sido cómplices las iglesias cristianas, pues como esas objeciones que le causan mucho, que son piedra de tropiezo para mucha gente. Yo, por ejemplo, hace años en una escuela dominical estudiamos no solo la razón de Dios como el libro, sino que tiene una guía de videos. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ver los videos, ahí directamente tienen las conversaciones con los escépticos o quienes plantean preguntas, y él, pues no solo da respuestas muy bien fundamentadas, muy interesantes, sino que lo hace de una manera muy respetuosa. Y como lo vimos en ambos videos, tanto Francis Schaeffer como Tim Keller eh, enfatizaron mucho esta idea del amor y la verdad, ¿no es cierto? De que la verdad sin amor puede ser muy dura, inclusive cruel, pero el amor sin la verdad pues no cumple su finalidad. Sobre todo si se trata de un mensaje del Evangelio congruente con la integridad de las escrituras, con las profecías cumplidas en Jesucristo como Señor y Salvador, y la iglesia como pueblo escogido, eh, que responde ante la misericordia de Dios. Entonces es muy interesante cómo, la, cómo el enfoque presuposicional, el ejemplo de Keller me parece a mí el más destacado, en que no solo se basa en formular preguntas o argumentos o respuestas que le den al creyente un refuerzo de lo que ya cree, sino que, que lo puedan mover hacia la empatía para los que todavía no creen por diferentes razones. Y aquí en la trayectoria de Keller, en su plantación de iglesia, en la línea de ministerio que se ha llevado ahí desde hace casi 35 años, no solo en Nueva York, donde empezó, sino en las diferentes ciudades del mundo donde también se han plantado iglesias, cultivar esa cultura, ese amor. Pues si ustedes han leído a Keller, siempre me llama la atención, y me gustó cómo, por ejemplo, yo no sabía esta idea de Kathy, de la esposa, que desde el adolescente ella admiraba al hermano Jack, así es Lewis, que le gustaba que le llamaran Jack, y que hasta lo fue a ver a Oxford. Entonces, yo sí sabía la influencia que Jack tuvo en la obra de Keller, pero no me imaginaba que la conexión fuera tan profunda también por parte de Kathy, que lo admiraba. Y pues sí, yo creo que cuando hay fe, una fe profunda, pero también un amor profundo por la literatura, en el caso de C.S. Lewis, en el caso de las referencias, como decía ahí el hermano que hizo el video, las referencias de cultura, de filosofía, muchas cosas que cuesta trabajo, ¿cómo les diré? Eh, que cuesta trabajo incluir, porque obviamente no en cualquier iglesia, no en cualquier comunidad de cristianos, pues nos vamos a encontrar con esas preguntas, con escépticos que formulen esas preguntas, pero es muy interesante siempre tener eso en cuenta, siempre. La integración de la literatura, en el caso de Keller, en el caso de Francis Schaeffer, vimos que
la pasión enorme que tenía era por el arte. Y bueno, pues sí, esas son los personajes de los que yo quería presentarles a ustedes su vida y trayectoria. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Profesor, sabe que tuvimos un ramo con el profesor Douglas y él nos iba al final del módulo a hablar sobre este proyecto, no sé si llamarlo proyecto, pero City to City, acerca Sí, de evangelizar. Pero exacto. finalmente no se hizo porque no era de acorde al contexto latinoamericano. No. Tenía una orientación más primermundista, no sé, como a una Ujú. clase social más alta. No sé si usted Sí, sí está de acuerdo con eso. yo creo que sí, bueno, no solo sí, bueno, City to City, sí o sea, yo creo que la observación que usted comenta no es, sí he escuchado sobre eso, pero no solo City to City, yo he escuchado de la iglesia a la que él pertenece, la iglesia presbiteriana en América, que de hecho ha plantado en Chile diversas iglesias también. La PCA, o la iglesia presbiteriana en América, tiene un enfoque en donde sí se ha focalizado más hacia las clases altas. Por lo menos no estoy seguro exactamente en el caso de Chile cómo han sido esas plantaciones que se han fundado, o sea, a qué clase social van más dirigidas. Pero en el caso de México, que lo conozco no muy de cerca, pero sí lo he visto, sí se han abocado a la clase alta, definitivamente. Em, hay una organización de la iglesia, de la denominación presbiteriana que se llama Mission to the World, Misión al Mundo. Esa organización sí se ha enfocado mucho en las clases altas, en América Latina sobre todo, pero también me consta porque los he tratado con algunos de ellos, quienes han plantado iglesias, por ejemplo, en México, con Mission to the World, con Misión al Mundo, también fueron, no sé qué, no sé si tenían un contacto directo con la red de City to City, pero sí hay una preferencia por las clases influyentes, porque la fundamentación de eso es que supuestamente si se aboca el trabajo a las clases influyentes, pues de ahí se va colar el impacto hacia otros estratos. Esa es la suposición. No sé, y lo he escuchado de profesores, de personas que los han también tratado de cerca y de mis propias observaciones. Entonces, no sé qué evaluación se pudiera hacer, cómo han llevado a cabo ese trabajo, o sea, a lo largo porque por ejemplo hay más de 15, 20 años que yo sé que al menos en América Latina han trabajado plantando iglesias, pero no, yo creo, me gusta lo que usted dice, hermano Alexis, que sí se han enfocado hacia lugares con más recursos, efectivamente. Pastor, Sí, hermano Mauricio, adelante. yo he estado involucrado con la PCA en años anteriores en Chile. ¿En Chile? eh, sí, correcto. Y no podría decir que se han enfocado en la clase más pudiente económicamente, pero sí la mayoría de las iglesias de la PCA, que no son muchas, en realidad son muy poquitas acá en Chile, están en sectores bien acomodados. Entonces, Santiago es tan grande que uno puede vivir en un sector y si quiere ir a una de esas iglesias, toma varias horas dentro de la ciudad de Santiago. Por Eh, ejemplo, ¿están en Vitacura o en Las Condes las iglesias que usted conoce? Correctamente. También en Viña del Mar, También en o Viña. más bien dicho, más allá de Viña, que es Concón, una iglesia muy bonita de madera que está en un cerro arriba, pero un poco inaccesible, pero sí tienen su entorno misionero, su ministerio misionero lo tienen
lo tienen establecido, creo que es en Viña del Mar, o por lo menos ahí estaba el misionero de Mission to the World los últimos años que supe. Y también tienen una iglesia, si no me equivoco, por allá por el sur, pero en realidad no estoy seguro. El asunto es que como yo estuve 20 años en Panamá, allá se trató de establecer una iglesia de la PCA y no, era como muy, a ver, no quisiera hablar mal de eso, pero era como muy enfocada a extranjeros dentro de Panamá y también en un sector más académico que nada, pero muy abierto. En cuanto a la liturgia, era muy moderna, podríamos decirle así. Entonces, la cualidad que tienen las iglesias de la PSA es que cada una más o menos puede hacer su propio modelo de iglesia sin establecer los principios cristianos. En Estados Unidos no sé cómo funcionará eso, pero el City to City fue un material que nosotros estudiamos este año y también me parece bastante descontextualizado de por lo menos de países como el nuestro. Entonces, porque básicamente se basa en la experiencia de lo que se dio en Manhattan. Y Manhattan sabemos que es una ciudad, no sé si decirlo así, pero es como de clase alta, ¿no? Entonces, los recursos que hay que tener y establecer todo esto son bastante altos. Sin embargo, en los lugares, en las poblaciones más pequeñas o más precarias, se da mucho el tema del pentecostalismo, sobre todo, y una que otra iglesia bautista, pero iglesias reformadas de verdad son muy pocas, porque han dejado algunos entrar mucho el liberalismo teológico o también el modernismo, que era algo con lo que se luchaba en Estados Unidos, por lo cual se fundó el seminario Westminster. Entonces, en cuanto a Acts 29, que sería algo que mencionó el otro profesor que está por ahí, que como yo ando conduciendo no me fijé bien quién lo puso. Act 29 o Act 29, Hechos 29 es, sí. También era de un ministerio de un pastor que era, no recuerdo cómo se llamaba, pero era bastante polémico en sus declaraciones. Él era calvinista, no sé si todavía sigue como pastor, pues creo que lo echaron, pero era bastante polémico y nosotros casi nos involucramos, cuando no estábamos en el presbiterio que estoy actualmente, casi nos involucramos con Ministerios de Acto Ninay, pero después de saber la historia de este pastor, que fue básicamente uno de los fundadores, tratamos de mantenerlo reservado, no porque sea un ministerio malo, sino porque en Latinoamérica el tema de los recursos para plantar iglesias es muy escaso. Entonces, no sé, sí, no es como llegar e invertir en esto y en lo otro, se tiene que tratar de ir más a la segura. No podemos estar en ese ensayo y error muchas veces porque complican las cosas. Así que bueno, eso era lo que quería comentar. A mí los libros de Tim Keller me han ayudado mucho, muchísimo, a pesar de que hay algunos pastores de Facebook que lo han querido destrozar por algunas tendencias que supuestamente son de izquierda, pero no me consta para nada. Sin embargo, su razonamiento y lógica en cuanto a lo que desarrolla está muy enfocado a las personas y eso me ha llamado mucho la atención. Profesor. Eso, profesor. Muy cierto, hermano Mauricio. Muchas gracias. Profesor Joshua, adelante, hermano. Sí, yendo un poco de acuerdo a lo que estaba diciendo el hermano bueno, voy a primero abordar el tema de Acts 29 con respecto a uno de los fundadores. Mark Driscoll quizá es el fundador al cual se están refiriendo. Ese es un pastor que ya no solamente ha sido polémico, sino que ya ha sido descalificado del ministerio. Y los líderes de Acts 29 ya se desvincularon de él hace mucho tiempo ya. Por lo tanto, hay que tener cuidado con utilizar la reputación de Driscoll
cuando estamos hablando acerca de si la organización de Act29 es una válida o no, especialmente para nuestro contexto en Latinoamérica. Pero solo yendo un poco de acuerdo a lo que se ha estado diciendo acerca de la lamentable tendencia y limitantes que tiene no solamente City to City, pero también la PCA en general, y es el hecho de que al enfocarse tanto en esta idea de que hay que alcanzar a los profesionales, porque los profesionales van a ser los que determinan lo que pasa en la cultura, eso lleva a que en contextos en Latinoamérica que ya están tan estratificados en ya clases sociales ya fuertemente determinadas, eso lleva a que los recursos que se dan dentro de de parte de esos ministerios más bien, eh, se den dentro de las clases sociales que ya están determinadas y no hay tanto que se puede compartir con otras iglesias que no están en esa situación. Entonces, quizás lo que podríamos sacar de City to City, y si no me equivoco, parece que había visto una publicación de de por lo menos ¿cómo se llama esto? Eh, de la sede de City to City que tienen en Latinoamérica, que estaban tratando de hacer algo en Lima. No sé si era City to City o Act29, pero fue hace un par de meses, donde ya tuvieron su reunión, su conferencia en Lima, con la intención de alcanzar más eh, públicos jóvenes, de líderes de iglesia que están más en el contexto urbano. Ahora, eso obviamente en Latam podría automáticamente significar que van a ser personas dentro de estratos sociales más acomodados o más altos, por cómo funciona el sistema de clases en Latam, pero también da la posibilidad de que jóvenes que simplemente se han educado dentro del contexto universitario y que viven dentro del contexto urbano tengan los recursos que necesitan para poder servir a sus iglesias locales. Así que dentro de todo esto, lo que creo que podríamos tomar es, o más bien el desafío que podríamos tener es cómo tomar quizá los recursos teológicos y teóricos que organizaciones como este tipo está tratando de sacar y contextualizarlo dentro de el lugar de ministerio donde realmente estamos ministrando. Ese es el desafío que creo que tenemos y que creo que es uno que, para serle justo a City to City y MTW, creo que también están al tanto de eso, pero es algo en lo cual tenemos que ir trabajando y no es algo que va a automáticamente resolverse. Y en parte, eso es lo que estamos tratando de hacer con el seminario de John Knox, donde estamos tratando de darles estos tipos de recursos teológicos, pero sin ninguna suposición de que conocemos a cabalidad los contextos donde ustedes están ministrando. Por lo tanto, lo que nosotros podemos darles son teorías, es enseñanza, quizás los fundamentos intelectuales que necesitan, pero ustedes van a ser los que tendrán que impartir eso y encontrar cómo contextualizar eso dentro de su lugar de ministerio, donde sea que estén sirviendo. Entonces, no basarnos en un solo modelo de cómo hacer las cosas, sino más bien tomar lo bueno que podamos de ministerios como este y utilizarlo de acuerdo a lo que Dios nos permita y lo que sea de edificación para la audiencia o el ministerio en el cual uno está sirviendo. Excelente aclaración, Pastor Joshua. Muy, muy buena. Gracias. Me aclaró muchas cosas. Sí, muchísimas gracias, hermano Joshua, es muy cierto. Y creo que este último comentario que nos dijo el hermano Joshua es va de la mano con lo que les quiero decir a continuación, recordándoles del trabajo final, un trabajo de reflexión
sobre de todos estos enfoques de apologética que hemos visto, ya sea el clásico, que se ejemplifica por muchos exponentes, ¿verdad? De todas las épocas de la historia de la Iglesia, el evidencialista, como vimos más de cerca el caso de Lee Strobel, el periodista que escribió muchos libros hasta la fecha, o hasta años recientes por lo menos, pero su libro principal, el más conocido, del cual se hizo la película que comentamos hace varias semanas, El caso de Cristo, pues vemos cada una de estas historias de vida de los exponentes. Por eso no solo es bonito conocer la vida de los escritores solamente por curiosidad, sino porque en cualquier parte de estas trayectorias, o más bien debido a cosas influyentes que les ocurrieron en su trayectoria, se decantaron, se inclinaron hacia un énfasis o al otro, ¿verdad? En el caso de los apologetas clásicos, que hablaban, por ejemplo, del argumento ontológico, del argumento cosmológico, todo lo que habíamos visto, pues tenían en su contexto, sobre todo si eran escritores, catedráticos, etcétera, pues razones para seguir este método. En el caso del evidencialista, como método, en la vida de Lee Strobel, pues vemos que como periodista se metió a indagar tanto a esta investigación sobre los testimonios, ¿verdad? Recabar el mayor número de testimonios posibles, y de acuerdo a este cúmulo de testimonios, a pesar de que nadie puede comprobar de manera fehaciente lo que ocurrió hace más de 2000 años, sí uno puede sopesar las evidencias o el cúmulo de datos que se nos presenten, ¿verdad? Y para él como periodista, pues ese cúmulo de datos importó bastante. En el caso, y por ejemplo a su hijo, que también da clases de apologética en Talbot, en California, la vida familiar de ellos, a pesar de los vaivenes por los que transcurrieron, que él era ateo, no creyente, como periodista, pues esa trayectoria fue tan sobresaliente. Y en el caso del método presuposicional, pues vemos en la vida de Schaeffer y de Keller dos personas muy sensibles al arte o a la literatura, y muy sensibles ante esta situación de la verdad y del amor, ¿verdad? Cómo proyectar la verdad del Evangelio, de acuerdo sobre todo con tradiciones de un tipo de calvinismo que fue en el que ellos se especializaron, el que ellos representaron, cómo comunicar esa verdad con amor por la gente. Yo creo que tanto Schaeffer, con su amor por los hippies, por los viajeros curiosos que transitaban y transitan, a pesar de que Schaeffer pues ya esté con nuestro Dios en su presencia, igual que su esposa Edith, su visión todavía inspira. Yo tuve la oportunidad de ir a un L'Abri, a uno de esos, de las sucursales o de los campus que ellos tienen. Yo fui aquí cerca en Minnesota, obviamente. La historia curiosa de eso es que creo que me parece que fue Edith la esposa, la que se enfermó. No me acuerdo si fue él o la esposa o los dos en algún momento, porque murieron no uno en fecha muy lejana del otro. Pero está en Rochester, Minnesota, que es donde se encuentra la Clínica Mayo, muy conocida internacionalmente. Entonces ahí tienen un campus del L'Abri, del refugio. Yo lo visité y todavía tienen los audiocassettes de Francis Schaeffer, todavía tienen las conferencias que él dictó, y hay eventos que ofrecen a los viajeros curiosos. Rochester está en medio de una carretera muy, muy importante, hay una universidad allí, obviamente, como les digo, está la Clínica Mayo, y por eso se establecieron ahí, por la enfermedad de uno de los Schaeffers. Ahí establecieron su campus
Me parece que es el único en Estados Unidos, si no me equivoco, pero pues es una visión de amor a la gente que todavía, y al conocimiento, ¿no? El amor a la verdad, en este caso por medio del conocimiento, de la tradición, de la fe, como ellos la expresaron y como ellos la han buscado transmitir, y también a su vez amor por la gente. Lo mismo en Tim Keller y su amor, ¿verdad? Por el pastoreo después de haber sido catedrático en un seminario, como nos lo dijo el hermano que preparó el video. Yo creo que he visto a ese hermano en algún lado, no recuerdo quién es, pero me parece conocido. Pero en fin, lo dijo él muy bien. Si él se hubiera quedado dando clase en Westminster, muy probablemente hubiera destacado como profesor de homilética, que era el campo más el campo de especialidad de él. A pesar de que también, como vemos, pues Harvey Kahn, que era profesor de misiones, lo influyó bastante. Entonces, estamos ante el enfoque muy variado, multidisciplinario, de alguien que combinó el estudio del campo misionero con el estudio de homilética, es decir, de predicación, con plantación de iglesias en centros urbanos, ¿verdad? Entonces, pero si él se hubiera quedado solamente con la parte de la enseñanza, pues no habría tenido el impacto que tiene actualmente la plantación desde este esquema, ¿no? Desde esta visión. Bueno, hermanos, ya nos pasamos un poco de tiempo. Como siempre con ustedes, yo disfruto mucho la dinámica cuando hay preguntas o discusión interesante. Voy a dar otra oportunidad. Si alguien tiene alguna duda o comentario, adelante. Bueno, hermanos, recuerden de cualquiera de estas escuelas de apologética clásica, evidencialista, acumulativa o presuposicional, hagan el trabajo de reflexión sobre la que ustedes crean que se acomoda más hacia ustedes, si han usado alguno de estos enfoques, en qué situación lo han usado o lo usarían. Eh, y, y vamos a ver cómo responden, cómo respondemos cada uno de nosotros ante estas clases, este contenido que finalmente no se trata de acumular datos, sino es una disciplina espiritual, ¿no? La educación teológica es una disciplina espiritual que tiene como finalidad la formación de nuestro carácter cristiano y la capacitación en donde nos desempeñemos. Eh, entonces, no quiero quitarles mucho más tiempo, sé que nos pasamos un poco de la hora, pero como siempre está muy buena la dinámica, muy interesante con cada uno de ustedes. Les agradezco mucho por su entusiasmo, por su participación, los que se pudieron conectar. Sabemos que fue una hora difícil porque a algunos les funcionaba más temprano, a otros les funcionaba más ahora en la tarde-noche. Pero bueno, ¿alguien desea compartir algún motivo de oración o de gratitud en estos momentos? Pastor, yo quiero agradecer al Señor por la oportunidad de estar con ustedes en el seminario, la instrucción y la paciencia que tienen los profesores, también la bendición que ha sido para mí formar parte de este presbiterio a donde estoy, que es la Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile. Ha sido una bendición y yo pido oración por las plantaciones y la obra que se está desarrollando en Chile y también por el seminario. Sí, por supuesto. Hermano Mauricio, recuérdenos ahora en dónde está. Usted está plantando una iglesia, ¿no es cierto? Sí, se llama Iglesia Comunidad Cristiana Reformada de Maipú. Es la segunda plantación en Maipú. Yo pensaba que estaba en Maipú, es verdad, sí. Bueno, pues sí. ¿Desde cuándo empezaron? A ver, si no me equivoco, fue como del 2020,
2022, por allá. Creo que estaban antes, pero como el 2022 o 2021, si no me equivoco. Se me escapa ahora las fechas. Pues fue después entonces de la pandemia y ha sido unos pocos años apenas. Correctamente. Pues sí, oremos por usted y ¿usted está con la Presbiteriana Reformada o está con la PCA? No, estoy con la Presbiteriana Reformada. Oh, sí, yo Con el sé. pastor, con el Sí, pastor Carlos adelante. Contreras. El pastor Sí, Carlos Contreras y Marcelo Contreras, Marcelo Contreras también es de Maipú. está en Maipú, Estamos, sí. y creo, no sé si hay algún otro pastor del presbiterio acá en el seminario. En esta clase no lo sé. Claro. No, pues está muy bien. Gracias, hermano. El hermano Esli lo vi que quería decir algo, hermano. Adelante. Usted me lee la mente, profesor. Eh, igual que el hermano, quisiera, motivo de agradecimiento al Señor, el poder estar acá en el seminario y aprender, también de ustedes, los profesores que nos comparten, pues todo lo que a ustedes les ha tomado tiempo, quizás desvelos, todo lo que ustedes han invertido, pues vienen y nos lo enseñan a nosotros, y le doy gracias al Señor porque personalmente creo que es un milagro del Señor, o sea, que yo pueda estar acá en este seminario, igual como decían, después de la pandemia en el 2021, y pues también siempre el motivo de oración que di unas clases anteriores, por una aplicación a un puesto laboral, y también a estar siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no lo que yo quiero hacer o lo que yo haya planeado hacer, sino lo que Dios quiere que yo haga, porque a veces también uno pues eh, tiene ciertos planes de por qué estoy estudiando, por qué estoy haciendo esto, pero al final hay que hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. Y eso sería un motivo de agradecimiento, y algo que me llamó la atención de los dos eh, apologistas, apologetas, no sé cómo se dirá, es que no siempre encuadran, ¿verdad? En el perfil que estamos acostumbrados, por decirlo así, del siervo de Dios. Por ejemplo, Schaeffer, creo que el primero, su forma de vestir, a la gente a la que se acercó, o por ejemplo, el que salió el segundo, Tim Keller, usando en su predicación, pues un cuento y C.S. Lewis, y yo digo que, no sé, yo no vengo de una tradición reformada, soy nuevo en esto, pero no sé cómo habrán tomado eso los que son de sola escritura, por ejemplo, que dice que solo uses la Biblia y no metas más cosas. A veces, el ser un poco balanceados también, ¿verdad? Para poder darnos a entender. Entonces, gracias, profesor, por su tiempo, por su clase. Siempre son muy amenas, y eso sería mi comentario. Gracias, hermano, y también a usted le agradezco por lo receptivo que siempre, lo receptivo y perspicaz que nos muestra cómo es usted con estos comentarios. Y sí, de verdad, el aspecto de la estética, obviamente siempre, ya sea complace a la gente o la escandaliza. Depende de los gustos, como decimos en castellano, en gustos se rompen géneros, y ese es ese es parte de la presentación, ¿verdad? En cada lugar, en cada público, por ejemplo, yo que vivo en un pueblo, en las zonas rurales, lo único que yo podría citar del hermano Jack serían las Crónicas de Narnia y hasta ahí. Si es que la mayoría los conoce quizá de las películas. De Tolkien, a lo mejor podría citar yo del Señor de los Anillos, pero de nada, o sea, lugares, uno tiene que ser muy específico en la presentación que uno use,
dependiendo de dónde estés, ¿no? Algunos, por ejemplo, que todavía de la Torá se ofenden mucho de los tatuajes, porque en la Torá dice que no te harás marca, y la generación de personas de más de 60 años, si yo llegara con un tatuaje, pues a lo mejor pensarían que estuve o en la cárcel o que fui o algún rebelde sin causa. Pero si voy con personas de menores de 35, 40, pues ahí ya la cosa cambia un poco, ¿no? Con la estética. Entonces, pues lo mismo le pasaba a Schaefer, pues imagínense en esos años, los hombres muy trajeados, muy elegantes, y él pues no tanto, con pelo largo, los hombres que que hasta la fecha en algunos círculos las mujeres no pueden usar pantalones, los hombres no pueden usar pelo largo, o sea, cosas así, dependiendo el círculo donde uno esté, pues es así, de ese círculo depende, a eso le llamamos contextualización, ¿verdad? Cómo presentamos la imagen, cómo presentamos el contenido, siempre va a depender del contexto. Dice nuestro hermano Joshua en el chat, es importante recordar la diferencia entre sola escritura y solo escritura. Es una buena precisión, porque una se basa más en la idea de el mensaje de la salvación. Recordemos que las 5 solas, a pesar de que las llamamos 5 solas de la Reforma, o sea, son énfasis recopilados a partir de la obra de los reformadores principales, es decir, Lutero, Calvino, aunque hay algunos cuantos más, sobre todo los sucesores, pero la frase de las 5 solas en sí no surgió sino hasta el siglo XX, recordemos eso. Y solo escritura, pues usar, o sea, hay gente, sobre todo, estamos ya entrando en el terreno que se le llama biblicismo, ¿verdad? Si tú no encuentras algo en la Biblia con lo que tú puedas justificar lo que estás diciendo, entonces no se acepta. Por ejemplo, hay gente muy rígida de, ¿dónde dice en la Biblia que se debe cantar esto? ¿Dónde dice en la Biblia que esto, que aquello? Mientras que sola escritura se refiere más a la integridad del mensaje del Evangelio como uno de los estandartes de la Reforma del siglo XVI. También el biblicismo, pues ya es una actitud muy rígida, ¿no? De si no se encuentra en la Biblia, no es justificable o no nos complacería ninguna justificación. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta hasta aquí, hermanos? Bueno, si no, le voy a pedir a alguien que se ofrezca como voluntario a orar por lo que nos han expresado nuestros hermanos Esli Natán y nuestro hermano Mauricio sobre pues el programa, ¿verdad? La plataforma educativa que estamos llevando a cabo y asimismo también con los ministerios diversos en que nos desempeñamos. Que Dios siempre nos vaya guiando y nos sostenga en eso. ¿Quién se va a ofrecer? ¿Quién se anima? El hermano Harold está sonriendo, creo que quiere. Bueno, ¿Viste? amén, hermano. Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos muy agradecidos por tu bondad, tu misericordia y tu gracia para con nosotros. Sin hacer nada de tú nos has tomado con esta gran bendición de participar en este seminario, de conocer a nuestros hermanos, profesores, alumnos. Y en este momento, mi Dios, de forma en particular queremos rogar a ti por lo que ha mencionado nuestro hermano Edwin, lo que ha mencionado nuestro hermano Mauricio, de que las plantaciones, las iglesias, acerca de nuestro crecimiento, el conocimiento y la gracia de nuestro Señor, para que en el día a día todo este conocimiento que estamos adquiriendo lo podamos llevar con tu sabiduría a la práctica. No es fácil, mi Dios, pero en dependencia a ti, te pedimos que nos
auxilie, nos ilumine para que podamos ver, aprender y practicar esto tan hermoso que hemos aprendido. Nos bendice a nuestros profesores presentes también en su ministerio, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos, Amén. que tengan bonita tarde y bonita semana, que Dios les bendiga grandemente mañana en los cultos donde participe cada uno de ustedes. Yo voy a dirigir un culto con algunos cantos en la nueva iglesia donde estoy trabajando, cantos contemporáneos. Y también se cantan himnos, es una mezcla, pero pues ahí hablando de contextualización es el nuevo ministerio en el que me estoy desempeñando. Y pues seguimos a la orden. Para cualquier aclaración, comuníquense al grupo o a mi número. Espero su reflexión de cada uno de ustedes y ya cuando tengamos la oportunidad de tener otro módulo, pues con gusto nos volveremos a ver.